Hola a cada uno de ustedes, muy buenos días, ¿cómo andan hoy? Nos toca en el día de hoy convidarles con la palabra del Señor, el capítulo 27 del libro de Isaías, y como cada día lo hacemos, estamos apoyando el programa de la Iglesia Adventista Reavivados por su palabra, que tiene el único objetivo de hacer un análisis sistemático de los libros de la Biblia, un estudio diario, más que todo de fortalecer la comunión y el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio al tema en esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque nos regala la linda oportunidad de tener un tiempo a solas contigo para poder hablar, Señor, acerca de tu palabra, poder escuchar tu voz en ella, hablándonos a nuestros oídos de manera suave. Te pedimos que la oigamos, que la podamos obedecer y que nos ayude, oh Dios, a aprender a veces de los castigos que nos permites pasar por la vida, como le pasó a Israel. Querido Señor, ayúdanos a evitar todo tipo de problema, pero por otro lado ayúdanos a conocerte y a hacerte fieles, amándote, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, el capítulo de hoy es un capítulo, como decimos, relativamente corto, no es un capítulo muy complejo, tiene algunos elementos a destacar, así que vamos a hablar en primera instancia de las tres divisiones. Ustedes van a encontrar de los versículos 1 al 6 acerca de el plan de Dios para su pueblo, la relación o la descripción de parte de Dios con su pueblo mediante la figura de una viña, y allí en estos textos se manifiesta el interés y el amor de Dios por su pueblo. En los versículos 7 al 11 van a ver ustedes que las crisis o los peligros, los momentos de crisis que pasó el pueblo de Israel de antaño, no fue porque Dios quería, sino que Dios permitió que el mal llegara a la vida de su pueblo con un propósito. En los versículos 12 y 13, finalmente, como es característico de Isaías, nos convoca lejanamente en un futuro la propuesta final de Dios, la unión de todo el pueblo cristiano, toda la iglesia que va a trabajar por la conquista espiritual de el planeta Tierra entero, tanto judíos como gentiles, uniéndose en adoración en la persona de Jesús al verdadero Dios. La primera sección, como dijimos, los versículos 1 al 6, se hace la alusión al cuidado de Dios a través de la descripción de una viña. Ahora, en los versículos 1, van a ver ustedes, en el versículo 1, van a ver que se describe a un animal que se llama el Leviatán. Es muy común en la Biblia encontrar esta descripción de este animal en ciertos sectores proféticos de la Biblia. Es muy interesante, por ejemplo, en el capítulo 41 del libro de Job, allí se presenta al Leviatán y se lo presenta como una criatura con un temperamento firme, un ímpetu, una manera de conducirse un tanto testaruda. Es interesante que se lo describe de manera rebelde, opositor, indomable. Y si bien uno puede hacer alusión en primera instancia a la nación de Egipto, porque anda sobre el río, ¿no? Sobre las aguas, puede hacer alusión al Nilo, puede ser alusión a la nación egipcia. Ahora, yo creo en el contexto que estamos viendo de Isaías, estamos hablando del conflicto final cuando Dios
proteja, Dios resguarde a su pueblo en el tiempo de crisis que vendrá. Y lo vuelve a repetir el versículo número 5 del capítulo de hoy. Y habla de buscar amparo en esos momentos de crisis. Y además se lo conecta al Leviatán, porque le estoy diciendo que me parece más la figura del adversario de Dios, del diablo, bajo el símbolo de la referencia al Leviatán. Porque dice además, la serpiente huidiza. Y luego dice, matará al dragón que está sobre el mar o que está en el mar. Noten ustedes, notemos que aquí se está hablando específicamente de un ser que, además de llamarse Leviatán, además de ser un enorme animal marino, además de ser un ser rebelde, como decíamos, torpe, testarudo, es un ser que se lo conecta directamente con la serpiente y el dragón. Y esos títulos, si bien a Egipto, por ejemplo, en Ezequiel 29 se le llama el faraón, el gran dragón, ¿no? Se le llama así, es interesante que este simbolismo en el contexto que se está dando en el Apocalipsis de Isaías se aplica, al menos según lo que yo comprendo, y les comparto algunos argumentos que estuvimos viendo, creo que calzaría mejor en la descripción de la persona de Satanás. En el versículo 2 al versículo 5 se habla exclusivamente de cómo pasó el enojo de Dios sobre su pueblo, de cómo Dios atendió a su pueblo, cómo lo cuidó, lo protegió. Y noten ustedes que es muy diferente a Isaías capítulo 5. Noten ustedes que en Isaías capítulo 5 Dios arremete fuertemente contra su pueblo. Le da descripciones de su enojo de manera tempestiva. Le manifiesta a Dios de manera sincera su aborrecimiento hacia la actitud de su pueblo. Y noten ustedes que acá dice en el versículo, por ejemplo, 2, yo soy su guardián, la riego constantemente, la cuido día y de noche para que nadie le haga daño. Dice, ya no estoy enojado, o sea, pasó mi enojo. Luego dice, aunque haya cardos y espinas, noten, cardos y espinas siempre son símbolo de pecado, son símbolo de acciones del enemigo de Dios. ¿Se acuerdan allí, por ejemplo, en Génesis 3 dice que nacieron cardos y espinas? Y dice el versículo 4 que va a luchar con el enemigo, va a luchar con todo tipo de opositor que fueron los asirios, los egipcios, moabitas, también puede ser Babilonia. Dice Dios, yo me voy a levantar para luchar contra ellos, yo voy a defender a mi pueblo. Y noten ustedes que en el versículo 5 habla de el momento de angustia, el momento de persecución, de tribulación del pueblo de Dios. Dios le da una recomendación: paz hagan conmigo, shalom, tengan plenitud de gozo, tengan armonía. Ayer hablábamos de lo que es la paz de Dios. Noten ustedes que este texto nos está recomendando a que cuando llegue ese momento de lucha, de conflicto, de oposición, de tribulación, busquemos amparo en la persona de Dios. Y en el versículo 6, qué hermoso este texto, porque habla que en el fin del mundo, cuando Cristo vuelva por segunda vez, va a haber dos pueblos unidos, que van a ser uno, que la separación la hacen hoy en día algunas denominaciones de la rama evangélica, pero para Dios es interesante que se la compara al pueblo de Dios, a esta viña. Y dice que esta viña, el versículo 6, florecerá. Pero ¿cómo puede ser si el pueblo judío ya fue desechado? Todas las promesas de prosperidad del pueblo de Israel eran condicionales, lo hemos dicho muchas veces aquí. ¿Cómo dice que va a florecer? ¿En qué sentido? Bueno, aquel que empezó ahora a ocupar el espacio del pueblo de
de Judá del antaño. ¿Y quién es? La iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana recibió el mandato de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, a toda criatura, dice Marcos 16. Es decir que la misión de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra es que vayan y le cuenten a las demás naciones acerca del Dios que tenemos. Y en ese momento dice, llenará el mundo con sus frutos. Los rescatados, los salvos, serán bienvenidos a la familia de Dios en la eternidad de Cristo. Los versículos 7 al 11 describen los instrumentos de castigo de parte de Dios para la instrucción, para la purificación, la enseñanza, la instrucción de su pueblo. Tristemente, el pueblo, Dios le mandaba profeta tras profeta. En el norte le mandó a Elías, Eliseo, Oseas, Amós. Aquí a Judá le mandó al sur Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Y no escucharon. Y Dios tuvo que tomar medidas más serias. Noten ustedes que el versículo 7 nos introduce haciendo una pregunta. Habla en contraposición entre el castigo de Dios hacia las demás naciones con el castigo que Dios le entregó a su pueblo. Dice, Dios castigó a su pueblo de la misma manera que las naciones. Dios aniquiló a su pueblo como las otras naciones con las que actuó. Y ahora el versículo 8 y 9 responde a esa pregunta. El versículo 8 dice, al expulsarlo, al despoblarlo, has concluido tu pleito con él. Él lo arrolló con su soplo violento en un día de viento del este. Noten ustedes que este pasaje habla de el castigo que Dios permitió que llegara a su pueblo Israel. Y dice que este castigo lo mandó Dios como un instrumento con un propósito, y el versículo 9 nos dice para qué. El versículo 8 describe, sí, es cierto, el sufrimiento que pasó el pueblo de Dios. Pero el versículo 9 va a hablar que hay una razón habla de las condiciones para la restauración o la restitución del pueblo. Dios actuó de esta manera con un propósito. Habla el por qué ahora, dice el versículo 9. Así, o sea, actuando así de esa manera fuerte, el viento recio que fue como de destrucción, de muerte, un símbolo de muerte, el viento solano. Noten ustedes que dice, actuando así, como demuestra el versículo 8, así será expiada la iniquidad de Jacob, y este será el fruto de la remisión de su pecado. Él tratará todas las piedras del altar como piedra caliza que se tritura, y postes sagrados y los altares de incienso no quedarán en pie. Es decir, Dios iba a actuar aborreciendo la idolatría de su pueblo. Israel, el reino del norte, llegó a tal magnitud que Dios dijo: asirios, arrasen con esa parte del pueblo. Y Dios, como había hecho una promesa para la tribu de Judá, Dios conservó, por amor de su nombre, la dinastía de Judá hasta el tiempo de Cristo, por la promesa que había anunciado por la llegada de Cristo Jesús. Pero dice que aquí Dios trató de esta manera con su pueblo porque Dios quería purificar a su pueblo. El viento solano, la actitud fuerte que Dios tuvo con su pueblo era simplemente un instrumento para alcanzar y también poder restaurar al pueblo de Dios. Con el castigo, cuando Israel sintiera el castigo de Dios, vendría el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento vendría el reconocimiento del pecado. Y con el reconocimiento del pecado, Dios le entregaría su perdón al pueblo de Israel.
¿Se acuerdan allí en Daniel 9? Lo estudiamos ahora en los estudios bíblicos, la lección 4. Dios perdona a tu pueblo. Noten ustedes que Daniel reconoce como profeta intercesor por su pueblo delante de Dios que el castigo no ha sido porque Dios lo quería así, sino porque el pueblo actuó de una manera equivocada. Dice, como las piedras de cal, que son los instrumentos que usaban los paganos, los idólatras, para construir dioses con minúscula, Dios, así como se barría, Dios no quería saber nada con la idolatría, así iba a actuar con su pueblo también. En el versículo 10 se habla acerca de cómo quedaría Judá cuando se cumpliera el castigo que Dios está anunciando aquí. Esta profecía que nos describe Isaías 27:10 se cumplió un siglo después. Se cumplió en el año 586, cuando vino Babilonia y desalojó Judá, Jerusalén. La plaza fuerte, dice el verso 10, está solitaria. Es un pastizal abierto, abandonado como el desierto. Allí va a pacer el ternero. Allí se recuesta y deshoja las ramas. Es interesante que ahora el lugar donde antes era una ciudad, ahora es un lugar donde habitan animales salvajes. La fauna cambió. Dice el versículo 11 que habla acerca de el pueblo de Dios como un árbol. Jesús, el apóstol Pablo, el profeta Jeremías, aquí Isaías, el profeta Ezequiel hablaron acerca del justo y del impío. Malaquías habla acerca de los impíos como la raíz y sus ramas, y también de los justos como árboles. Dice que en ese momento el pueblo de Dios iban a ser como árboles dispuestos de ser encendidos fuego. Iban a estar secos por dentro, porque este es un pueblo sin inteligencia. Por eso su creador no le tiene compasión, el que formó no se apiada de él. Es decir, que Dios está mostrando en este capítulo momentos de el tiempo de gracia, de perdón, se acabó para el pueblo, y hay momentos donde Dios renueva su gracia, su afecto para el pueblo de antaño también. Y los versículos finalmente 12 y 13 habla de la adoración en conjunto, en armonía entre las personas que no son de sangre judía, o sea, los gentiles, nosotros, pero que gracias a Cristo ahora ingresamos a la familia de Dios, y también aquellos judíos del pasado que aceptaron los planes de Dios. Y hoy también las personas de origen hebreo también acepten a Cristo Jesús. La salvación es para toda la raza humana. Los judíos, los hebreos de antaño tuvieron el privilegio, pero también tienen una responsabilidad de traer a la vida, hacer un linaje, formar una genealogía, y lo describe allí Mateo 1, Lucas 3, por ejemplo, que describe una genealogía para hacer llegar la persona de Cristo Jesús. Y dice que cada integrante del pueblo de Israel iba a ser como un grano trillado. Noten ustedes que esta semejanza o esta simbología que habla el profeta Isaías es de las ofrendas que se traían de gavillas a Dios, y eran unas ofrendas donde se desechaban los granos malos, el tamo, ¿no?, era desechado y se entregaba, por así decir, en el alfolí de Dios la ofrenda, y esta separación se va a hacer también en el futuro. La separación del trigo para Dios es como una ofrenda, y lo que no sirve de la cosecha será echado al fuego. El territorio prometido se lo entregará Dios a su pueblo. Saben que Dios había prometido una extensión territorial al pueblo de Israel. Y ustedes saben que allí se habla, por ejemplo, en 1 Reyes 4:21, el vasto
reino que tenía Salomón, y habla que, dice, desde el curso del río hasta el torrente de Egipto, y ustedes israelitas serán espigados uno por uno. Noten ustedes que allí le dice Dios: yo te voy a devolver tu territorio perdido. Y noten que habla de manera colectiva el texto, pero también habla de manera individual, y esto nos debe llamar a la reflexión. Porque el asunto de la vida cristiana, queridos amigos, amigas, no es tanto por un asunto meramente religioso, no solamente por pertenecer a tal o cual religión. Noten ustedes que la vida con Dios va mucho más allá que simplemente un estilo de vida religioso. Y el versículo 13 dice: aquel día sonará la gran trompeta, y vendrán los que estaban perdidos en el país de Asiria y los desterrados en el país de Egipto para adorar al Señor sobre la santa montaña en Jerusalén. Algunos predicadores, algunos teólogos creen que se va a cumplir esto en un futuro que comenzó en 1948 con la formación del Estado de Israel, y creen que volverá nuevamente a formarse todo el vasto conjunto de naciones geográficas que describe aquí la Biblia para dar cumplimiento a la profecía descrita aquí en Isaías. Pero estos textos muestran el evento después del exilio de los judíos del reino del sur. Noten que esta descripción dice: volverán de Asiria, volverán de todos los hostigadores del pueblo de Dios, dice allí, de Egipto, y volverán para adorar a Dios en la santa montaña, Jerusalén. Es decir, que la tierra de Judá iba a tener una extensión, una segunda y última oportunidad hasta la venida de Cristo Jesús. Pero Daniel allí 9 habla de que los judíos iban a no reconocer a Jesús, iban a matarlo realmente. Y saben que luego se describe la abominación asoladora, la destrucción definitiva del templo de Israel. Y por eso este texto se aplica exclusivamente a la vuelta de los 70 años de Babilonia, del cautiverio, en los días de Esdras y Nehemías. Tenemos que sacar algunas conclusiones del capítulo de hoy. Querido amigo, quizá usted tiene algún problema como el Leviatán, un problemón, un animal terrible de vencer. Quizá está luchando con un enemigo muy difícil. El único consejo que yo le doy es el versículo 5. Haga paz con Dios, reconcíliese con Él, luche junto con Él, que Él es el único que lo puede vencer. Qué lindo será aquel día cuando todas las personas que aceptaron, y que aceptemos a Cristo Jesús, vamos a estar allí adorando a Dios, en la tierra de Dios, en la morada santa, el monte de Sión, adorando al Señor de manera libre, sin hostigación del maligno, donde nuestros cuerpos serán restaurados y será una vida eterna sin fin. Ojalá que nosotros podamos hacer planes. Cada día el profeta nos incentiva. ¿Por qué? Porque dice que cada uno será espigado uno a uno. El trillar, recuerden ustedes, es el juicio. Cada uno será llamado a el tribunal de Cristo. Y cada uno tendrá que tomar la decisión. Y esta decisión va más allá de pertenecer a tal o cual iglesia. Es una decisión directamente de entregar mi vida al Señor o no, estar en sus planes o no, acomodarme a la propuesta divina o no. Es una opción que cada ser humano elige y debe elegir. No sé qué decisión toma usted con estas lecturas, con estos capítulos, pero sería lindo para poder tomar una decisión muy fuerte en lo que venimos hablando en estos capítulos lindos. Iniciaremos mañana otra sección de Isaías. La semana que viene haremos un programa lindo de evangelismo, así que traten de estar. Ya les vamos a ir pasando, ahora recientemente le vamos a pasar el dato para que ustedes tengan también, y vamos a estar en contacto por el programa de la semana que viene.
Gracias por los minutos, gracias por el tiempo, que el Señor les bendiga, les acompañe. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan feliz día hoy y nos vemos, si Dios quiere, mañana. ¿Está bien? Quedan todos invitados. Denle me gusta, apoyen al ministerio, vamos avanzando poco a poquito, pero lo vamos haciendo dentro de nuestras posibilidades. Dios les cuide y será hasta luego.